Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín en este día, martes 6 de julio del año 2021. Y hoy día voy a rendirle un homenaje a un poeta prácticamente desconocido, diría yo. Un poeta chileno que conocen aquellos que han estudiado el rico periodo de la década del 30, fundamentalmente lo que se ha llamado la generación del 38. Este poeta nació un día lunes 5 de julio del año 1904 en la ciudad de Cauquenes. Su muerte, una muerte trágica, aparentemente asesinado por un asalto. Su cadáver fue encontrado en el canal San Carlos. Va a hacer que la figura, el nombre y la obra de Omar Cáceres, ese es el poeta, desaparezca por mucho tiempo del escenario literario y que prácticamente nadie hablara de él. Es decir, Omar Cáceres se nos aparece primero que nada como un ausente. Hay algo fantasmal en su historia, algo fantasmal en su identidad, algo fantasmal también en su obra. Pero cada cierto tiempo los fantasmas vuelven a aparecer y vuelven a penarnos, como si exigieran nuestra atención. Y es así como, milagrosamente, después de muchas décadas, se vuelve a hablar de Omar Cáceres, sobre todo en su natal ciudad de Cauquenes. Me ha llamado poderosamente la atención de que los cauqueninos empiezan a descubrir y a darse cuenta que había nacido en su ciudad un gran poeta que es hoy día una leyenda, un poeta prácticamente de culto, y me invitaron hace unos días atrás a conversar sobre Omar Cáceres para un programa de la televisión por cable, un canal de televisión de la ciudad de Cauquenes. Eso significa que Omar Cáceres comienza de nuevo a resucitar, comienza de nuevo a penar, a aparecer en medio de ese océano inmenso de silencio que lo mantuvo olvidado y sepultado en la historia. Ahora hay que ser justos. Hay algunos que sí dieron testimonio de su paso por la tierra, de sus pasos que alentaron vida en esta tierra, como habría dicho el mismo Omar Cáceres. Volodya Telteimon, narrador, escritor, miembro de la generación del 38, recuerden que él con Eduardo Anguita estaban haciendo la antología de la poesía chilena nueva, instigados por el maestro que era en ese momento Vicente Huidobro, y él cuenta que estaban en un café, que en ese momento era un café donde se reunían los escritores de la generación del 38, que era el Café Iris, en la calle San Diego, era el Café Iris. Dice Volodya Telteimon que Omar Cáceres asomó un atardecer por el Café Iris, donde se reunía una pequeña tertulia de aspirantes a poetas absolutamente modernos, como pedía Rimbaud. Esperó a que yo estuviera solo y tras breve explicación me entregó un poema. Luego partió. Lo leí con cierto estupor al grupo. Es de los nuestros, sostuvo Anguita. Resolvíamos incorporarlo a esa antología escandalosamente exclusiva que ambos preparábamos.
pero queríamos tener más versos suyos. Por fin surgió como una revelación súbita en la esquina de Sierra Bella con Avenida Mata, por cuyo bandejón paseamos unos minutos. Nos dejó unas cuantas páginas, dijo algo sobre la defensa del ídolo y se esfumó. Era su costumbre. Es así como aparece y desaparece al mismo tiempo, casi como una estrella fugaz en el panorama de la poesía chilena, Luis Omar Cáceres, en la reunión de ese grupo de jóvenes. Y cuenta también la leyenda, en realidad esto lo tengo yo relatado por primera fuente, por fuente directa, se paró Eduardo Anguita, que era muy delgado, muy ágil y muy pálido, sobre la mesa del Café Iris y habría dicho: tenemos nuestro propio Rimbaud. O sea, tenemos un poeta que es leyenda, que ya es leyenda estando vivo. Y fue así como la poesía de Omar Cáceres va a entrar dentro de esta antología, en la que, fíjense ustedes, se había excluido, entre otras, a Gabriela Mistral. Una omisión, por supuesto, absurda y ridícula, propio de las pasiones vanguardistas de los poetas de la época, que llevaron a excluir a la gran maestra. Y Omar Cáceres entró silencioso, como un espectro, como un fantasma. De punta en blanco, decía Eduardo Anguita. Entregó su poema, se retiró y desapareció. Esa era la manera que tenía Omar Cáceres de entrar y salir en la vida, de entrar y salir en el mundo literario. Pero lo más impresionante de esto es que Omar Cáceres va a publicar un libro, una antología con sus poemas, con el título Defensa del ídolo. E incluso ese libro va a tener un prólogo de Vicente Huidobro. Omar Cáceres no tenía el dinero para financiar ese libro. Llevaba una vida extremadamente modesta. Arrendaba una pieza, probablemente en una pensión, en la ciudad de Santiago. Había vivido en San Antonio, trabajando como secretario de juez de policía local. Es muy poco lo que sabemos de su vida. Su hermano, un profesor de Viña del Mar, puso todo su dinero para que su hermano poeta pudiera publicar sus versos. Le entrega la caja con los libros y dicen que Omar Cáceres enfureció por la cantidad de errores, las típicas fallas que a veces aparecen en los libros cuando son editados y que obligan a publicar la fe de ratas al final de los libros. Y él era riguroso, preciso, aquilataba y paladeaba cada palabra, y seguramente le hirió recibir un libro lleno de fallas, lleno de errores, y habría quemado en su propio jardín donde estaba todos los libros recién publicados, de los cuales se salvaron solamente 2. Así comienza la leyenda de Omar Cáceres. Y esos 2 libros, que hoy día están evaluados en varios millones de pesos y que seguramente los coleccionistas de libros buscan desesperadamente por todos lados, un ejemplar habría estado en las manos de Eduardo Anguita y otra en las manos del hermano, que luego fallecería después. Tendrán que pasar muchos años, muchísimos años, para que finalmente la editorial LOM publicara nuevamente una edición de Defensa del ídolo que tengo aquí en mis manos. Un libro, una edición preparada por el gran profesor Pedro Lastra, quien ha sido uno de los que han escrito notas y artículos llamando la atención sobre esta leyenda viva de la generación del 38 que es Omar Cáceres. El poemario se abre con un poema llamado Mansión de Espuma. Es un poema enigmático, como todo en Omar Cáceres. Puede parecer un tanto hermético, pero ya nos da ciertos indicios de aquello que Omar Cáceres buscaba desesperadamente en su vida y su poesía. Con mi corazón golpeándote, oh sombra ilimitada, apaciento los bríos absolutos de estas estampas perdurables.
Huyendo de su vida pienso, el que parte limpia el mundo, y así le es dado reflejar su imagen dulcemente terrestre. Un pueblo azul, trabajosamente inundado, va a pasar la dura estación equilibrando sus paisajes. Tiempo caído de los árboles, cualquier cielo podría ser mi cielo. El blanco camino cruza su inmóvil tempestad. Muda voz que habita debajo de mis sueños. Mi amiga me instruye en el acento desnudo de sus brazos, junto al balcón de luz disciplinada, tumultuosa, y desde donde se advierte la aún no soñada desventura. Revestido de distancias, entre hombre a hombre magro, todo naufraga bajo el pendón de su postrer adiós. Dejé de existir, caí de pronto desamparado de mí mismo, porque el hombre ama su propia y oscura vida solamente. Ídolo ignoto, ¿qué he de hacer para besarlo? Legislador del tiempo urbano, desdoblado, caudaloso, confieso mi autocrimen porque quiero comprenderlo, y en las rompientes de su alcohol de piedra despliego mis palabras. Un poema, por supuesto, lleno de oscuridades, pero también de relámpagos. Cuando dice, por ejemplo, que huyendo de la vida el que parte limpia el mundo, afirma Omar Cáceres. Hay en Omar Cáceres siempre como un intento de fugar, de entrar en otra dimensión más allá de la dimensión cotidiana y rugosa de todos los días. Hay un naufragio. Esta idea, cuando él dice, caí de pronto desamparado de mí mismo, caí desamparado de mí mismo. Y aquí aparece este verso que le va a dar el título al libro, ídolo ignoto, o sea, ídolo desconocido. ¿Quién es ese ídolo? El libro se llama Defensa del ídolo. Probablemente aquí hay un arquetipo, una imagen psíquica, que es lo que alguna vez Jung llamó el sí mismo, ese self interior que está en nuestro inconsciente y que es el que mueve todas nuestras acciones, pero que muchas veces ignoramos pensando que la dimensión racional es la única dimensión creíble y posible de nuestra existencia, cuando la mayoría de nuestros actos, la mayoría de nuestros sueños, anhelos, miedos y angustias tienen que ver con ese inconsciente a donde Omar Cáceres parece ir a buscar este ídolo ignoto, este sí mismo, esta identidad profunda más allá del yo más evidente. Omar Cáceres vivía en unos barrios cercanos al río Mapocho, al otro lado del río Mapocho, lo que sería hoy día probablemente el barrio Recoleta. Vivía en los bajos fondos porque Omar Cáceres consideraba que la verdadera aristocracia estaba en los bajos fondos. Es probable que su misterioso asesinato o muerte haya sido una disputa dentro del lumpen, de un poeta extremadamente refinado, asesinado en una reyerta lumpesca. Es algo que por supuesto nos llena la imaginación y que nos invita a buscar, a profundizar en el enigma de la vida de este extraordinario poeta de un solo libro, que además andaba siempre con un violín bajo el brazo. Dice alguien por ahí, de los que lo conocieron, que Omar Cáceres habría sido violinista de una orquesta de ciegos. Me lo imagino tocando su violín en esa orquesta de ciegos. Violinista vidente, poeta que vio. Omar Cáceres nació ayer, 5 de julio de 1904, en la ciudad de Cauquenes.
He ahí mi pavoroso problema, dice el poeta Omar Cáceres, en un texto que entregó a Volodya Teltemon y Eduardo Anguita para ser incluido dentro de la antología de la poesía chilena nueva, publicada en el año de 1938. Omar Cáceres es finalmente, al entrar en esa antología, uno de los poetas de esa generación mítica que es la generación del 38, y afirma cuál es, y cuenta cuál es su pavoroso problema. Aquellos que han amado mucho y que han meditado en el porqué de su sufrir, al perder para siempre lo que amaron, esos tendrán que comprenderme. No he escrito, pues, como se lo dije un día a un poeta, llevado del afán de hacer literatura, achaque tan común en nuestra tierra, sino obedeciendo a irresistibles impulsos, a la necesidad más bien de definir, por medio de la expresión de mis estados interiores, la verdadera situación de mi yo en el espacio y en el tiempo. Una nueva modalidad ético-estética debe alcanzar necesariamente aquel que parta en línea extrema de sí mismo. No pretendo haber alcanzado ni alcanzar tan soberano éxito, dice Omar Cáceres. O sea, lo que está afirmando aquí el poeta es que él no está haciendo literatura, que lo que en realidad está haciendo es acercarse a la línea extrema de sí mismo, o sea, a la radicalidad de su ser. Omar Cáceres es un poeta metafísico, se ha dicho. Yo diría un poeta ontológico, un poeta que toca los bordes más profundos de nuestro yo, aquellos bordes o aquellos límites o aquellas regiones que no pueden ser dichas con las palabras de todos los días, que no pueden ser racionalizables, que son probablemente indecibles y que nacen de ese primer asombro al encontrarnos con nuestra propia imagen. En la poesía de Omar Cáceres siempre hay referencia a los espejos. Por ejemplo, en este extraordinario poema, Palabras a un espejo. Hermano, yo jamás llegaré a comprenderte. Veo en ti un tan profundo y extraño fatalismo que bien puede que fueras un ojo del abismo o una lágrima muerte que llorara la muerte. En mis manos te adueñas del mundo sin moverte, con el mudo estupor de un hondo paroxismo, e impasible me dices, conócete a ti mismo, como si alguna vez dejara de creerte. De hondo como el cielo, cuán dulce es tu sentido, nadie deja de amarte, todo rostro afligido derrama su amargura dentro de tu fuente clara. Dime tú, que en constante desvelo permaneces, ¿se ha acercado hasta ti cuanto el cuerpo perece algún alma desnuda a conocer su cara? Y hermosa esta pregunta. Cuando alguien muere, se acerca al espejo a mirarse, ¿y qué es lo que encuentra cuando se mira ahí? Estamos ante el tema de la otredad, el tema de la imagen del yo reflejado, el asombro
ante el propio ser, ¿no? Pero lo que encuentra Omar Cáceres en la imagen es un profundo y extraño fatalismo. Yo jamás llegaré a comprender, o sea, ni uno mismo podrá comprenderse a sí mismo. Somos los desconocidos de nosotros mismos. Y en pos de eso desconocido, tratando de llegar al fondo de un verdadero yo, es donde viajó en esta poesía ontológica Omar Cáceres. En otro poema, Segunda Forma, Omar Cáceres vuelve al tema del espejo. Delante de tu espejo no podrías suicidarte. Eres igual a mí porque me amas. Y en hábil mortaja de rabia te incorporas a la exactitud creciente de mi espíritu, afirma Omar Cáceres. Esta idea de que uno ama su propia imagen, pero al mismo tiempo la odia. Esta doble relación de amor y odio que establecemos con ese yo que miramos desde afuera cuando nos miramos a nosotros mismos. Esas son las exploraciones, las divagaciones de este poeta al que sabemos muy poco de su vida, que una vida aparentemente, oscuramente funcionaria, que habría participado incluso en el movimiento sindical, se habría afiliado a algunos sindicatos en un momento en que la lucha sindical en Chile, estamos hablando de la década del 30, agarraba mucha fuerza, había muchos movimientos anarquistas, también comunistas y socialistas, que armaban ese movimiento sindical chileno. Alguien recuerda haberlo escuchado hacer una especie de perorata en un acto, en un mitin, pero eso es todo. Son simplemente pequeñas informaciones que nos llegan muy precarias sobre quién fue realmente Omar Cáceres. Pero otro escritor chileno lo conoció también de pasada, porque a Omar Cáceres solo podía conocérselo de pasada. Cuenta en una de sus memorias poéticas, que en realidad son como una especie de viaje al Chile profundo, en el libro Ni por mar ni por tierra, Miguel Serrano, que recupera varios personajes y leyendas de esa generación del 38, su amigo Héctor Barreto, el escritor Jaime Rayo, etcétera, recupera la figura de Omar Cáceres en este texto en que dice: cuando Barreto aún vivía, una vez llegó a nuestra tertulia un poeta maldito. Se sentó frente a una botella de vino y por un momento fue feliz. Su perfil era agudo, su melena negra y peinada juntaba mucho los párpados para ver. Pálido de muerte. No era de nuestra generación, pero tampoco era de ninguna. Estaba maldito y huía a través de la noche. Se llamaba Omar Cáceres. Le escuchamos mientras afuera crujía la roca y el peso de la noche se mezclaba al hálito denso de la tierra. Mi soledad, dijo, es una flor desesperada y mi corazón se defiende con todas sus banderas. Solo ahí está lo que verdaderamente existe. Nos leyó sus poemas, que después aparecerían en su único libro. Y Miguel Serrano refiere algo que también refería a Eduardo Arguita sobre la manera que tenía de hablar y de aquilatar las palabras Omar Cáceres. Cuenta Serrano que Cáceres tenía una extraña manera de recitar, de pronunciar las palabras, saboreándolas casi. Y el aura angustiosa, que era tan impenetrable e irrespirable como los espacios gélidos del cosmos, estaba envuelto en una atmósfera de muerte y de soledad total. Su drama podía adivinarse en sus poemas, porque había alcanzado ahí donde la vida ya no encuentra su oxígeno habitual y la presencia de otros universos arrebatan el alma, dificultándose la convivencia humana. Es decir, es un Omar Cáceres que obviamente se siente, como muchos poetas y artistas, desarraigado en esta tierra, en esta cotidianeidad nuestra, pero que está en realidad conectado con otras dimensiones. Serrano dice dimensiones cósmicas, y ahí refiere algo que Omar Cáceres habría dicho en esa conversación. Hay extremos en el universo que se visitan,
Y yo he estado presente en ese encuentro, siendo reducido a un átomo y perdiendo mis sentidos. Lo que ahora haga, las profundidades en que caiga, son solo el resultado de todo eso. No me afectan. La hoja barrida por el temporal ya no pertenece al árbol. Estoy lejos. Aquí ya no tengo voluntad. Ya no existo. Compañeritos. Así hablaba Omar Cáceres. Siempre al final decía, compañeritos. Y esta sensación de profunda soledad, de sentir que es una hoja que pertenece a otro árbol. Él lo dirá en un verso magnífico que está en el poema Azul Deshabitado, que él estaba o se sentía solitario como una montaña diciendo la palabra entonces. Ese es un verso magnífico. Y así como esos versos hay muchos de Omar Cáceres, también cuando él dice estoy rodeado de fantasmas para poder pensar. O también decía, los poemas no existen, nos aguardan, compañeritos. Es decir, el poema no es una creación de un autor que hace literatura, no. El poema está ahí esperándonos. Y cuando uno lee los poemas de Omar Cáceres, tiene la sensación de que son poemas dictados desde otra parte. Son poemas que vienen desde otra realidad. No pueden venir ni de la razón, ni de la pura subjetividad de ese ser que se llamó Omar Cáceres. Es como si Omar Cáceres hubiera ido a otra parte a buscar sus poemas. Bueno, Rimbaud decía, la vida está en otra parte. Esa otra parte es donde tal vez Omar Cáceres caminó con más seguridad, caminó con más certeza y fue más real que en esta parte, en este mundo en que estamos nosotros hoy día y desde donde yo estoy ahora hablando, intentando enviar una sonda para rescatar desde ese pasado la imagen, la figura y la palabra de Omar Cáceres. Si yo recorro la poesía de Omar Cáceres voy a encontrarme con cosas que son realmente bellísimas, versos que son fantásticos, cuando por ejemplo dice paisaje infinito, mi soledad, flor desesperada. Qué hermoso ese verso. Mi soledad es una flor desesperada. Cuando también en el poema Iluminación del Yo dice Omar Cáceres, chorreando sus bruñidas densidades alrededor de las tardes iguales, simultáneas, he aquí que el magro, difícil día se presenta, fiel a su ritmo adusto, puro, sojuzgado. Sus infinitas hojas que señalan intensamente el límite, desde donde emerge reverdecido de lados profundos, giran sobre mi joven voluntad amorosa y viril, así como cantando lo decía esta mañana. Porque ahí estoy, oh monumento de luz, siempre hacia ti inclinado, extranjero de mí mismo, presto a tu súbita irradiación de espadas, fijo a tu altiva significación de espectro, oh luz de soledades derechas, de inflexibles alturas y ecuatoriales sucesos. Huidobro, en el prólogo al libro de Omar Cáceres, dice: estamos en presencia de un verdadero poeta, es decir, no del cantor para los oídos de la carne, sino del cantor para los oídos del espíritu. Estamos en presencia de un descubridor del mundo y de su mundo interno, un hombre que vive oyendo su alma y oyendo el alma del mundo. Esto significa un hombre que oye en profundidad, no en superficie, dice Vicente Huidobro. Es decir, Omar Cáceres fue un buzo táctico que entró en las profundidades de sí mismo y en las profundidades de todos nosotros. Y así como entró en ese océano profundo, ahí, en esa inmersión, desapareció para siempre. Probablemente permanece
en la totalidad, como todos los grandes poetas y todos los artistas que han tocado las honduras del ser que está dentro de nosotros mismos, ese ídolo ignoto que yace debajo de nuestro pequeño ego, que es simplemente una pequeña partícula, la punta de ese iceberg profundo, que es donde laten verdaderamente las verdaderas dimensiones de nuestra existencia. Queridos y queridas radiovidentes, les agradezco por haberme acompañado en este recorrido a la ciudad de Cauquenes. Saludo a todos los cauqueninos, saludo a todos los que están organizando este homenaje, este reconocimiento tan justo a esta leyenda de la poesía de la generación del 38, Omar Cáceres, este poeta que nació el día 5 de julio de 1904, o sea, en un día como ayer, pero hace muchísimas décadas, en un Chile que ya no existe. Recordarles que nuestro programa es auspiciado por Seguros de Vida Cámara, de la Cámara Chilena de la Construcción, por también Fundación Irarrázaval, en sus 100 años. Todos los lunes conversamos con los profesores de Chile aquí en Desde el Jardín. Cierro la verja de mi jardín, solitario, como una montaña, diciendo la palabra entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción.